Alberto Duque, que es el gerente del Camino del Cid. Y este año toca precisamente a la Diputación de Castellón y a mí como su presidente ser el presidente del consorcio. Y mirad, el otro día hacía referencia en algún parlamento a que aquí en Castellón, y seguramente esto lo compartimos en otros lugares del territorio español, hay como mucha narratividad, ¿no? Es la cuestión tan interesante del relato, ¿no? de las historias que a lo largo de los siglos nos han pasado en estas tierras. Lo decíamos pues con motivo, como no, de la visita al castillo de Peñíscola, y allí estaban los templarios, ¿no? Y estaba el Papaluna y tantas historias. Pues bueno, dentro de esa idea de la narratividad y de las historias, tenemos la gran satisfacción también de pertenecer a los Caminos del Cid, porque ahí hay también, ¿no?, toda una narratividad, toda una historia que gira alrededor, ¿no?, del Cid, y que nos une con 4 comunidades autónomas, nos une con 8 provincias en esta ruta tan interesante del Camino del Cid. Tuvimos ocasión de recibir a todos los participantes unos meses atrás en Vilafranca del Cid. Hoy nos visita su gerente y ha estado ya también trabajando en una reunión con nuestro técnico Kevin y nuestra diputada de turismo, porque confiamos y creemos mucho en las posibilidades turísticas de la ruta del Cid, ese turismo